Bueno, pues como dijo Trump, lo prometido es deuda y en este caso quiero también hacer una conexión con Arthur Garfer. Arthur Garfer es un general en estos momentos de tropas especiales del ejército de los Estados Unidos. Se encuentra en Kosovo, es un enorme conocedor de todo lo que es la política internacional, es analista político también, y quiero agradecerle muchísimo que haya estado en el día de hoy con nosotros porque él ha tenido mucho conocimiento sobre el mundo de los carteles del narcotráfico, por supuesto cómo se está moviendo la OTAN, las guerras que se están librando a nivel internacional. Arthur, qué placer que nos acompañes. Hola María, un placer estar contigo nuevamente. Hablábamos de liderazgo, hablábamos del resurgimiento del liderazgo en la figura de Donald Trump, que ha permitido en las últimas horas que esos secuestrados que durante mucho tiempo estuvieron en un acuerdo dormido pudieran llegar a ver la luz este pasado domingo. Hay 3 mujeres que ya han sido liberadas en una lista de 30 que se espera que las próximas semanas sean puestos en libertad. ¿Cómo ves ese liderazgo a nivel internacional, Arthur? Bueno, se muestra de inmediato de que tanto Israel como Hamas y otras entidades internacionales respetan claramente la figura del presidente Trump. No ponen en entredicho el mensaje que él lleva a través de, pues, de sus negociadores o en este caso ahora a través de los miembros de su gabinete, ¿no? No. Creo que no va a haber confusiones en mensajes, va a ser muy claro en cuál va a ser el estado final de lo que busca la administración. Y esto es un primer ejemplo de lo que espera para los Estados Unidos las negociaciones que se llevarán a cabo tras bastidores globalmente. Arthur, en el día de ayer el presidente firmó muchas órdenes ejecutivas, algunas relativas a la seguridad nacional, a la seguridad de nuestras fronteras, declarando una emergencia nacional en la frontera sur y declarando terroristas a los carteles del narcotráfico. Tú tienes un enorme conocimiento de esos carteles del narcotráfico porque obviamente comandando tropas especiales del ejército de los Estados Unidos estáis muy al tanto de cuáles han sido esos movimientos. ¿Qué implica esa decisión del presidente? Bueno, yo siempre he sido un fiel creyente en que los carteles deberían ser designados organizaciones terroristas. Ahora hay que ver cuáles van a ser los límites o no límites que se le vaya a imponer a esa orden ejecutiva. O sea, vamos a permitir ataques ahora, por ejemplo, con drones dentro del territorio mexicano. Vamos a permitir operaciones directas por parte de nuestras fuerzas especiales contra los líderes de los carteles y sus segundo y terceras líneas de mando para erradicarlos. Vamos a empezar algo parecido a lo que fue Plan Colombia, Plan Patriota en México, donde pudimos de alguna manera tratar de erradicar diferentes crecimientos de coca, por ejemplo, o en este caso drogas sintéticas. ¿Cómo vamos a ver entonces un efecto más genético contra productos que llegan de la China comunista a México para producir drogas de otra índole? O sea, hay que ver cuáles van a ser los límites de esta orden. Creo que va a ser kinetic, no creo que vaya a ser no kinético. Eh, Arthur, dentro de esa designación tú hacías alusión a lo que han sido, por ejemplo, esas operaciones quirúrgicas. Quizá las últimas las vimos con el ejército de Israel, las agencias de inteligencia israelíes frente a Hezbollah, por ejemplo, con esos aparatos. Por ejemplo, el asesinato de Salamani, el atentado contra Salamani en Irán por parte del presidente Trump, que fueron golpes realmente quirúrgicos, pero que acaban directamente con esas manzanas podridas. ¿Tú crees que puede existir algún tipo de colaboración con el gobierno de México en estos momentos? Bueno, lo que vimos en Israel fue parte de un plan mucho más grande y mucho más complicado, pero con unas ejecutorias y unas líneas de tiempo establecidas. En el caso con México o contra los carteles, tendría que seguir el mismo patrono de planificación con ejecutorias y puntos de decisión muy claves y muy específicos para poder ejecutar estas operaciones. En el caso de México, solo existe una unidad que los Estados Unidos podría contar 100%
con la confiabilidad de ejecutar este tipo de operaciones y es pues la Marina de Guerra y una unidad específica de la Marina de Guerra de México. El resto del componente de seguridad mexicano lamentablemente está totalmente corroído. Y también esos tentáculos llegan a la ciudad capital de Ciudad México. Fíjate que cuando estaba haciendo la investigación para el libro, que además tú, por cierto, formaste parte también de esos anexos y de ese prólogo por tu conocimiento de los carteles, a mí me llamaba poderosamente la atención que, por ejemplo, el cartel de Sinaloa, el cartel de los Beltrán Leiva, el cartel de Juárez, que están ahora mismo dentro de las 9 organizaciones supuestamente carteles del narcotráfico que serían declarados como organizaciones terroristas, actúan con total impunidad. Incluso el propio Chapo les decía cuando pasaba el camión de los tacos desde una de las casas que tenían en Culiacán y ellos estaban afuera apostados en los camiones o pasaban, decían al taquero, por favor llévemele una taquiza a mis chicos, a mis muchachos que llevan muchas horas esperando. Y eso permitía que dieran el agua justo minutos antes que el FBI o la DEA o cualquier organización federal de los Estados Unidos quería dar un golpe dentro de México por el hecho de tener que avisar a las autoridades mexicanas. En cuestión de segundos le daban el agua al Chapo y se volaba. Pero vamos a pasar a otro tema, si me permiten. No sé si Willy está todavía con nosotros, me gustaría conversar con él porque se ha hablado mucho de los famosos indultos. Y escuchaba esta mañana algo que realmente, perdónenme, pero me revolvió el estómago, que es que decían que cómo era posible que este presidente pudiera llegar a indultar a aquellas personas que tuvieron algo que ver en lo que ocurrió en el Capitolio el día 6 de enero. Después de lo que este señor ha hecho con unos indultos, por si acaso, a las figuras que ya hemos estado hablando. Hoy el presidente Donald Trump decidió indultar algunas de esas personas, a casi, creo que eran 1.500 personas, conmutarles e indultarles a 1.500 personas que habían sido también detenidas el día de las manifestaciones del 6 de enero, que no habían tenido implicaciones directas, o sea, quiero decir, no los cabecillas de ese movimiento, sino gente que había sido detenida ese día y que tenían, obviamente, un peso con la justicia. Han sido indultados en el día de hoy. Pero por encima de eso, Willy y Manolo, y le voy a hacer también después la pregunta a Arthur, hay un problema y es que se han destruido los tapes de lo que ocurrió ese día en el Capitolio. Uno de los peores eventos en la historia de nuestro país, de los más tristes, de los más dramáticos, hay que reconocerlo. Se han destruido evidencias, se han destruido testimonios. Los B-rolls de las cámaras principales de la entrada al edificio desaparecieron, fueron borrados, nadie sabe por qué. Todavía Nancy Pelosi no ha explicado, después de admitir su responsabilidad, cuando Ivanka Trump le llama y le dice, mi padre está diciendo que ofrece 10.000 soldados de la Guardia Nacional para proteger el Capitolio ante la eventualidad de un problema. Nancy Pelosi dice, no acepto esa ayuda bajo mi responsabilidad. Todo eso ha quedado en veremos, en una investigación que el pueblo americano merece saber en profundidad qué fue realmente lo que pasó. Ayer el presidente Biden indultó en el último minuto desde la Policía Metropolitana, que tomó parte en esos eventos de protección del Capitolio, hasta cualquier persona que tuvo algo que ver en el asalto al Capitolio, incluyendo Liz Cheney. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Willy? Fíjate, yo creo que como todo evento y respetando la ley, todo el que rompe la ley en Estados Unidos tiene que pagar un precio y ir a la cárcel, eso estamos de acuerdo. Ahora, de personas que, o sea, que las acusaciones hayan sido de asalto a policías, o sea, no te duran 3 años en la cárcel, de caminar dentro del Capitolio, hacer traspaso y no son 3 años en la cárcel. O sea, tenemos que hablar de que este es un país que ha criticado a otro por tener prisioneros políticos, nosotros tuvimos prisioneros políticos. Yo creo que tampoco se justifica la entrada ilegal a edificios federales, pero al mismo tiempo en el 2020 se quemaron edificios de cortes federales aquí en Estados Unidos, murieron 30 y pico de personas en aquellas protestas violentas que se vivieron. Entonces es un doble estándar de cómo se utilizó la justicia. El análisis final es el siguiente: es un evento que se utilizó para tratar de parar que el presidente actual llegara a ser candidato a la presidencia y volviera a la presidencia. Era buscar la manera de atarlo a eso, era buscar la manera de nombrar a un Jack Smith, un fiscal independiente, de una manera inconstitucional, como lo dijo la Corte Suprema, para hacer una persecución política. Entonces lo que el presidente hizo con esta orden ejecutiva es decir, ya basta de la injusticia, personas que entraron de una manera ilegal al Capitolio no pueden estar 3 años presos porque eso no es
Eso no está en ningún lado. Y hay personas todavía en Nueva York que están encerrados, que no se le ha hecho cargos y han estado presos por 3 años. Entonces, ese tipo de cosas se acabó. Y al mismo tiempo, como dijo él y como hemos dicho y como acabo yo de decir, el que influye la ley, el que rompe la ley, tiene que pagar un precio. Para eso existe nuestro sistema judicial. Ahora, de utilizar eso para tratar de parar a un candidato a llegar a la presidencia es un problema. De destruir evidencia, de la coerción de testigos como el caso de Liz Cheney. O sea, todas estas cosas que ya sabemos pasaron. Por eso buscó el presidente saliente Biden darle un indulto a todos, porque se utilizó este evento para parar inconstitucionalmente una nominación para llegar a la presidencia. Y eso es ilegal, no aquí, es ilegal en todas partes. Entonces, la destrucción de documentos, la coerción de testigos, o sea, cosas que no habíamos visto, ya la vimos, eso se convirtió en una producción de Hollywood, en un video que le vendieron al país como si fuese el Pearl Harbor, como dijeron, el 9/11, cosas que nunca fueron, eso nunca pasó, pero se le vendió de esa manera. Y yo creo que la gente se dio cuenta de todo eso y lo rechazó en noviembre del año pasado. Yo creo que eso fue y por eso tenemos un presidente nuevo que ahora indultó a esta persona que injustamente estaban presas por más de 3 o 4 años. Manolo, ¿cuál es tu conclusión sobre todo lo que hemos estado hablando ahora, sobre esas órdenes ejecutivas, sobre ese día después, sobre cómo se van a poner en marcha? ¿Cuánto tiempo tengo? 1 minuto, por favor. Es corta lo que te voy a decir, y es que sencillamente, gracias a que llega el presidente con nuevas ideas, una nueva justicia, creo que el país va a retomar una justicia equitativa para todos, de lo cual Estados Unidos siempre se ha enorgullecido. Creo que allá vamos y eso es lo que todos tenemos, esa esperanza. ¿Le va bien al presidente? Nos va a ir bien a todos. Yo creo que sí. Fíjate qué importante lo que acabas de decir, Manolo, porque cuando se han cometido tantos atropellos y se ha dado esa imagen internacional del presidente como se ha dado, no solamente le hace daño al presidente, nos hace daño a nosotros como estadounidenses. Así es, y es lo que se quiere, ¿no? Y lo más importante, fíjate tú, se llama unidad nacional. El problema que tenemos, la polarización de la que hablábamos aquí en este programa, es lo que ha llevado a un caos en el país. Y creo que Trump está llamado a eso, a unir al país. Y él está llamado a ser el más grande presidente, creo que en la historia moderna de los Estados Unidos, y esperemos, y nos toca obviamente rodearlo para que esto se haga. Gracias, Manolo. Arthur, tengo igual 1 minuto para ti, para que nos puedas comentar cuál es tu conclusión, sobre todo desde la esfera que tú también lo miras. Bueno, es muy sencillo. Todo esto empezó con la ignorancia de muchas personas hablando de insurgencias, sin saber lo que es una insurgencia. Yo, como una persona que me dedico a hacer insurgencias y pelear contra insurgencias, sabemos que una insurgencia tiene 7 pasos claves macros y 32 pasos micros que tienen que efectuarse para llevar a cabo una insurgencia. En ningún momento los Estados Unidos pasó o estuvo dentro de ninguna parte de la esfera de una insurgencia. Por ende, sí me gustaría ver ahora que se traiga a colación el oficial del servicio secreto uniformado que disparó y mató a una teniente coronel retirada de la Fuerza Aérea, usando el arma impropiamente y sin ninguna amenaza. O sea, debemos ahora empezar a traer a colación legalmente todas las personas que de una manera u otra encubrieron y trataron de darle veracidad a un incidente que fue creado, algo como la película Wag the Dog, pero aplicable solamente al caso doméstico, en este caso del Capitolio enero 6. La película a la que hace referencia a Arthur es esa película donde se inventan una guerra para quitarle la atención al pueblo americano, una fe que ha tenido un presidente. Muchísimas gracias a los tres, como siempre, por habernos acompañado. Cuídate mucho, mi queridísimo Arthur, allá en Kosovo, donde te encuentres, y ojalá te podamos ver pronto también aquí en el estudio. Cómo no, gracias, Marian. Muy buenas tardes. Willy, un placer también haberte tenido a ti. Igual, la invitación queda extendida para que nos puedas acompañar como Manolo en la noche de hoy. Gracias. Gracias, ahí estaré. Y por supuesto, Manolo, también muchísimas gracias a ti por habernos acompañado. Señores, así concluimos de buena fuente, no sin antes recordarles, y es bien importante, que si usted no tiene un seguro de salud, no tiene un seguro de auto, no tiene un seguro en su propiedad, es el momento de que usted haga uso de ese número de teléfono. Es el 305-257-8710, es el de Univista Insurance. ¿Por qué se lo recomiendo?
porque seguros hay muchos, pero usted va a encontrar la póliza que mejor se acomode a sus necesidades y a la de su familia. Y solo puede hacerlo cuando llama a ese número de teléfono de Univista Insurance. Que pase una felicísima noche.